Este espacio se llama El Padre Podcast y resulta paradójico por cómo he confrontado la religión y bueno, esta no será la excepción. No sé si se han visto Lucifer, es una serie muy famosa que duró 5 temporadas y que en muy resumidas cuentas trata de que el diablo se aburrió de estar en el infierno y se fue a vivir lujuriosa y apasionadamente a Los Ángeles. A mí la idea me parece tan loca que la tenía que ver. Es decir, ¿se imaginan el que se le ocurrió la idea diciéndole al resto? Sí, sí, entonces el diablo se va a vestir solo de traje, con las marcas de moda, va a ser el dueño de una discoteca y hasta se va a enamorar. Increíble que le copiaran para hacer eso, pero qué bueno que pasó, porque viendo la serie me pregunté si era posible que en verdad esas cosas sobrenaturales que llamamos demonios y que hasta tienen nombre y son seres de mucho poder, algún día se cansen de ser los malos y quieran pasarse al otro lado, a llevar una vida más tranqui o simplemente hacer las paces con sus conflictos. Para mí, eso tiene mucho sentido. No puedo creer que alguien tenga un rol eterno. O sea, creo que se puede cambiar de parecer, se puede ser diferente, y que todo en esta vida, incluyendo seres más poderosos que nosotros, también pueden hacerlo. Además, mientras veía la serie, me di cuenta de que la pregunta realmente no era si el diablo podía cambiar. La pregunta era por qué nosotros necesitamos tanto que exista alguien que sea el malo de la historia. Porque si el villano puede dejar de ser villano, entonces se cae esa idea que resulta muy conveniente para nosotros, la de que el mal siempre está en otra parte. Y acá no solo estoy confrontando la religión, sino el destino mismo y a aquellos que creen conocerlo desde la ortodoxia de sus creencias. Porque, si esto fuera así, estamos hablando de que el diablo va a ser malo por el resto de la existencia. Y bueno, ¿quién de nosotros sabe hasta cuándo va? Esa pregunta es difícil, pero acaba otra. ¿Cómo es que hay gente que sabe que el diablo va a ser malo hasta la eternidad? O sea, ¿dónde está la libertad de expresión? Me están diciendo que el que fue el segundo ser más poderoso e inteligente después de Dios no puede cambiar de ideas de aquí a 3000 o 4000 años. A mí me parece más bien que esta es una gran muestra de que el humano, para manipular y sentirse mejor con su insignificancia, con su falta de sentido, necesita darle a algo o alguien el rol de villano. Por esto mismo han existido guerras, porque no nos podemos poner de acuerdo. Y entonces, aquel que contradiga mi verdad automáticamente se convertirá en mi enemigo. Y el sentido de mi existencia será derrotarlo, demostrarle que soy superior, que sí pude, que él o ella estaban equivocados. Soy consciente que comencé hablando de un tema rayado y metafísico, pero es que me molesta que la gente necesite un villano para alejarse de sus responsabilidades y para poner en orden la vida, porque los villanos terminan siendo una excusa para no afrontar lo que realmente atormenta y agobia. La derecha necesita ver un villano en la izquierda para poner orden en el país. La izquierda necesita un villano en la derecha para poner en orden el país. El empleado le echa la culpa al jefe de su desgracia y el jefe hace lo mismo con el empleado. Las exparejas muchas veces se convierten en el enemigo desde la versión de una de las partes, pero habría que escuchar la otra. Es más fácil señalar a un monstruo y echarle la culpa del desastre que hizo antes que mirarse a un espejo y darse cuenta del monstruo que ya estaba y el desastre que lo rodeaba. Todos vemos villanos en todos, pero es porque eso le quita peso al único villano que en verdad nos domina, nosotros mismos. Y quizás eso ocurre porque hay partes de nosotros que no queremos reconocer, partes que nos avergüenzan, que nos asustan o que contradicen la imagen que tenemos de quienes somos.
Tal vez por eso inventamos villanos, porque es más fácil odiar esas partes cuando tienen el rostro de otra persona. Para explicarme mejor, recurriré al psicoanalista y psiquiatra Carl Gustav Jung. que hablaba de un término que me resulta fascinante, La sombra. que es el arquetipo que representa el lado oculto u oscuro de la psique. La sombra contiene aquellas partes de la personalidad que el ego consciente rechaza, reprime o considera inaceptables, como instintos básicos, miedos, deseos reprimidos y emociones como la ira o el egoísmo. Esta sombra es la que seguramente inundó los pensamientos de Anakin Skywalker y lo convirtió en Darth Vader. Es la sombra la que impulsó a Walter White a tener más poder hasta terminar siendo temido por su propia familia. Fue la sombra la que hizo que los sentimientos del Joker colapsaran hasta asesinar a aquellos que se burlaban de él. Pero estos tres casos tienen algo en común, y es que en principio eran buenas personas. Querían a sus familiares, se comportaban adecuadamente en la sociedad e intentaban hacer las cosas, digamos, bien. A lo que quiero llegar es que así como Darth Vader, Walter White y el Joker, todos tenemos una sombra. Y esta muchas veces refleja nuestras inseguridades en los demás. Nos hace creer que no merecemos, intensifica la culpa y refleja lo que más odiamos de nosotros en los demás, sobre todo hacia las personas que más queremos. Acá también es interesante destacar que Jung no le daba un rol de villano a la sombra, aunque sí decía que mostraba la oscuridad. Y eso me hace pensar de nuevo en algo que va en línea con lo que hemos dicho en otros episodios, y es que esa oscuridad es una parte ineludible de la vida que todos tenemos, y que, como decía Jung, lo mejor es aceptarla e integrarla en nuestra forma de ser, porque o si no, puede operar desde el inconsciente y hacernos creer que solo somos sombra, que somos así porque sí, pero es mucho más complejo que eso. Mi intención no es excusar a la gente mala. Claro que han habido villanos en la historia de la humanidad que han provocado mucho dolor y sufrimiento, pero en la cabeza de ellos y de los que lo seguían estaban haciendo lo correcto, y eso, desde un punto de vista psicológico, es lo que más interesante me parece de los villanos. Ellos no buscan salvar, a diferencia de los héroes. Ellos quieren reparar. Y esto, aunque suene raro, es un punto para los villanos, porque es más realista. Es más realista desaparecer la mitad de la población con un chasquido que hacer campañas de concientización para que cuiden el mundo. Es más realista acabar de un bombazo con Ciudad Gótica que erradicar la pobreza, el hambre y la corrupción. Podemos entender la causa de los villanos y al mismo tiempo estar en contra de sus prácticas, y es por eso que a los mejores villanos usualmente también se les da el adjetivo de incomprendidos, porque aunque su discurso sea bueno e incluso persuasivo, van más allá de los límites del sufrimiento y la crueldad con tal de cumplir sus objetivos. Para ellos, es un mal necesario a costa de un equilibrio. Los mejores villanos abren debates interesantísimos sobre dilemas éticos y contradicciones morales. Saquen ustedes sus conclusiones de si se les viene alguien a la cabeza, como un famoso, un cercano o inclusive ustedes mismos. Alfred Hitchcock afirmó que una película vale lo que vale su villano, y para mí tiene razón. Un buen villano es aquel que, aunque actúa de manera cuestionable, hace que el público comprenda el porqué de sus decisiones. Conectar con un villano es entender su mentalidad, y esto no implica justificar sus acciones. ¿Cuántos de nosotros podríamos caer en ese camino oscuro si las circunstancias se dieran? Porque la diferencia entre héroes y villanos no es tan grande como nos enseñaron. Puede ser que dos personas que atravesaron las mismas adversidades escojan diferentes caminos y motivaciones para continuar la vida. Entonces, ¿qué realmente nos hace diferentes a los villanos?
Porque creemos, porque estamos tan seguros de que somos el lado bueno de la historia. Y si viviéramos esas atrocidades que tuvieron que vivir Anakin Skywalker, el Joker, Magneto, el Conde de Montecristo, Lotso, Zuka, Azula, Homelander, Davy Jones y muchos, muchos más. Pónganse a pensar, si tuviéramos esas vidas, si pasáramos esas circunstancias, si nos hubieran enseñado como les enseñaron a ellos, ¿seríamos héroes o villanos? ¿Creen que seguirían siendo héroes si tuvieran un giro en la trama como le pasó a estos personajes? ¿Creen que el bien y el mal siempre están inclinados hacia un lado o es cuestión de perspectiva? Me encantaría leer sobre esto en los comentarios. Todo esto, a manera de conclusión, me hace responder que los villanos se hacen, porque aunque hay seres que pareciera que nacieran con una naturaleza malvada, inclusive en estos casos, pienso yo, el amor, la educación, la paciencia y la persistencia pueden hacer algo al respecto por un alma incomprendida y dolida. Porque esos son los villanos. Puro dolor, puro trauma, puro sufrimiento que sale en forma de daño. Son acciones que buscan sangre para calmar el agotamiento, la impotencia, la injusticia, la falta de sentido. Sí, puede ser sobre todo eso, que los villanos juran que cuando lleven a cabo sus acciones habrá más sentido para ellos. Llámese justicia, venganza, equilibrio, poder, todo es hecho para que exista un algo que le dé sentido a sus incomprendidas existencias. Qué curioso. Pasaron todo un episodio intentando comprender a los villanos, y terminaron escuchándome a mí. Los mejores villanos no buscan que los amen, buscan que los entiendan. Porque cuando entiendes a alguien, empiezas a bajar la guardia. Suscríbanse y compartan este video. Las ideas interesantes merecen propagarse. Aunque, esa es exactamente la clase de cosas que diría un villano.